Bien, continuamos con más información. Vamos a repasar un dato importante, la venta de libros en el mundo y en la Argentina. Para eso lo vamos a hacer con el gerente general de Udeva, Luis Quevedo, que está con nosotros. Luis, ¿cómo estás? Hola Santiago, ¿cómo te va? Muchas Tan- gracias por llamarme. Qué placer, tanto tiempo. Bueno, contanos un poco de qué habla este informe y si seguimos las tendencias mundiales. El informe habla de las ventas en los países más desarrollados. En este caso tomamos como ejemplo las ventas durante el año 2024 en los Estados Unidos y en España, que la verdad que tuvieron los dos mercados editoriales una performance muy buena, con crecimiento en casi todos sus rubros, en casi todas sus categorías, mientras que en cambio en la Argentina, durante el año pasado, hubo un descenso de la venta y un descenso de la cantidad de libros publicados. Para que vos tengas una idea, Santiago, el mercado editorial de los Estados Unidos es de unos 14.100, 14.200 millones de dólares por año. Y el del 24 respecto del 23 creció un 6,5. Es decir, se vendieron más libros en papel, se vendieron más libros electrónicos, más ebook, se vendieron más libros, más audiolibros, que es una nueva modalidad que está creciendo mucho, que tiene como característica que la comercialización escapa un poco a los canales tradicionales de venta Claro. de libros en papel y ebook y se asemeja más a la venta de un track musical o de una canción, de un disco. El rubro que más creció, es decir, los libros nuevos que más se editaron y vendieron en Estados Unidos tienen que ver con la disciplina religiosa, con la categoría religiones, que crecieron casi un 19%, seguido por la literatura, que creció el 12%, y en tercer lugar se encuentran los libros académicos, los libros de estudio, que crecieron un 6,7%. Un dato importante, Santiago, es que las University Press, es decir, las editoriales de las universidades, crecieron en su participación en el mercado de libros de Estados Unidos un 6%. La mayoría de las University Press de los Estados Unidos Ujú. tienen una inserción en el mercado comercial del libro. No son editoriales internas de su casa de estudios, sino que son editoriales que participan del mercado editorial. Cuando hablamos de este En 19% religioso, Luis, ¿de qué estamos hablando en Estados Unidos? ¿Cualquier tipo de religión? ¿Hay alguna que es predominante respecto a la otra? No, los libros religiosos tienen que ver con la temática. No quiere decir que sean Biblias, aunque muchos son Biblias, ¿sí? Sino libros relacionados con el tema religioso, ¿no? Desde la perspectiva que se aborde. ¿Sí? La fe predominante en los Estados Unidos es la anglicana, la protestante, ¿no es cierto? Y esa es la que se lleva la mayor cantidad de títulos en las novedades. ¿Qué pasa, Luis, con esos Eh, números en España? ¿A dónde se dio En el España, crecimiento? España tuvo durante el año 24 un año récord para la venta de libros impresos. Se vendieron 77 millones de ejemplares de libros impresos, ¿no? Por unos 1.200 millones de euros, que es una cifra muy alta. Hay que tener en cuenta que en España se editan unos 90.000, entre 90.000 y 100.000 títulos nuevos por año. Para que tengas una idea de la magnitud del mercado, en la Argentina se editan cerca de 30.000 nuevos títulos por año, en descenso en los últimos años, en el 23 y en el 24, ¿no? Y es decir, teniendo la misma población, más o menos que España, unos 50 millones de habitantes, el mercado español es más de 3 veces el mercado argentino en cuanto a nuevas publicaciones. Claro, 30 contra 90. Ahora, ¿y cuál es la temática europea? ¿También se impone en el crecimiento de los religiosos? Sí, no, en Europa no. En Europa hay una gran participación en el mercado del libro y creciente de los libros infantiles y juveniles, ¿no? Se editan muchísimos libros de manga, muchos libros de historieta, muchos libros ilustrados. Hay una creciente participación del rubro infantil
y por supuesto de la ficción, de la literatura y también de los libros académicos y los libros del mercado, los distintos mercados vinculados con la educación. Claro. Bueno, llegamos a nuestro país, Luis, con una caída fuerte para el 2024. ¿Y cómo se distribuye esa caída? ¿Qué es lo que estamos dejando de leer o no hay algo puntual y estamos dejando de leer los argentinos? No, la dificultad es la crisis, primera es la crisis económica, el ajuste que sufrió la economía el año pasado. Por supuesto, el mercado del libro, como todas las industrias culturales, son de los primeros consumos que se suponen, que se suprimen en una economía familiar. Y también hubo menos compra por parte del sistema público educativo de libros para distribuir en los colegios. Y también hubo, por supuesto, menos novedades, se publicaron menos novedades porque la Argentina viene sufriendo un achicamiento del mercado del libro de años anteriores también, ¿no? Claro. En el 2024. Luis, ¿es una cuestión de poder adquisitivo o de hábito, crees? Mirá, no hay una sola causa, el fenómeno es un fenómeno multifactual, pero básicamente comparando mismos niveles educativos, mismos niveles socioculturales, porque no estamos comparando de 2 o 3 décadas atrás respecto a una década, sino que estamos comparando y hablando de años sucesivos, donde las condiciones culturales y educativas son las mismas. La caída del 24 está vinculado básicamente con el poder adquisitivo. ¿Quién está en la cabeza de la venta? Porque los libros políticos y económicos suelen ser muy comprados. ¿Cómo se distribuyó en la Argentina? Mira, yo no tengo los datos exactamente, pero hay una creciente participación, como vos decís, de los libros periodísticos, de los libros de análisis de la realidad, de los ensayos económicos, habida cuenta que es necesario también entender la crisis, entender lo que nos está pasando. Esto es un fenómeno que se repite. Y después la literatura. En la Argentina, por supuesto, las editoriales grandes, los grupos de editores grandes, que venden libros masivos y de interés general, sufrieron menos la caída de las ventas que las editoriales más pequeñas, más independientes o medianas, con cuyo poder de venta y presencia en las distintas librerías, en los sitios de comercialización es más dificultoso. Sin duda, Luis. Gracias por estar con nosotros y traernos todos estos datos respecto a los libros en el mundo y en la Argentina. Gracias, Santiago. Un gran abrazo. Luis Quevedo, gerente general de Eudeva y El Mundo, comprando más libros en la Argentina por varias razones. Entre ellas, seguramente el poder adquisitivo ha caído un 20% la venta.